Hoy vamos a comenzar con una nueva enseñanza. Estudiamos nosotros acerca de Romanos. ¿Se acuerdan del último mensaje de los saludos? Estuvo bonito ese mensaje. Pero hoy vamos a comenzar con las jornadas. Se tiene pensado que en marzo y en abril del próximo año se va a llevar a cabo el seminario allá en Ocotlán, Jalisco. Entonces, para que ustedes vayan pensando en ir ahí, tenemos que ir a tener comunión con los hermanos. Tenemos un año para ahorrar, para pedir permiso. Es importante. Vamos a identificarnos con el pueblo de Israel. Y como se está estudiando acerca de las jornadas, esperemos que de aquí a un año ya habremos terminado por lo menos hasta el segundo tomo de las jornadas. Y bueno, me gustaría que lo entendiéramos, porque cuando llegamos ahí tenemos una idea de lo que se va a tratar. Siempre el Señor da una palabra adicional y tenemos que estar atentos a su palabra. Amén. Muy bien, les pido que abran sus Biblias conmigo. Vamos a ir a Números 33, versículos 1 al 2. Números 33, versículos 1 al 2. También damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que nos siguen a través de Facebook y otras plataformas que está llegando nuestras transmisiones, nuestros mensajes. Entonces saludamos a cada uno de ellos. En un ratito, terminando aquí, nos vamos a Copilco, allá por Coajimalpa, para tener la comunión con nuestros hermanos. Bueno, entonces vamos a leer Números 33, versículos 1 al 2. Vamos a tomar este capítulo de Números. Dice Números 33, del 1 al 2. Números, es que como acabamos de estudiar Romanos, lo traigo todavía. Estuvo bonito ese, ¿no? Bueno, Números 33, versículos 1 al 2, ¿lo tienen? Bien. Dice la palabra del Señor. Estas son las jornadas de los hijos de Israel, diga conmigo. Que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos, bajo el mando de Moisés y Aarón. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas, por mandato de Jehová. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, porque nos llevas a esta palabra, Señor. Gracias, Señor, porque pone este sentir, esta carga, Señor, de poder estudiar las jornadas del pueblo de Israel, porque esa es la sombra, Señor, de hoy nosotros del Nuevo Testamento. Gracias, Señor, porque creemos, Señor, que en esta travesía tú nos vas a guiar, tú nos vas a dar palabra para nosotros. Ayúdanos, Señor, a comprender, ayúdanos a entender tu palabra. Te damos gracias en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestro primer mensaje es las jornadas del pueblo de Israel. ¿Qué entendemos por jornada? Jornada es un periodo de tiempo. Algunos dicen que es de 20 horas, de 24 horas, pero no necesariamente de un solo día, sino que puede ser más días, ¿no? O meses inclusive. Y el pueblo de Israel, dice la Biblia que ellos tuvieron 42 jornadas. También el diccionario define jornada como estación. Me imagino es cuando uno viene de Buenavista acá a Cuautitlán, ¿no? Están las estaciones del tren suburbano. Ya muy pronto vamos a tener el de Prado Sur, les invito, por ahí vivimos. Y hasta llegar a Laifa, ¿no? Y son las estaciones. Y no sé, y los que hemos viajado al metro, y sabemos las estaciones y decimos,
cuando usted va a viajar de extremo a extremo, siempre decimos cuánto va a durar este tiempo, ¿no? Y hay algunas estaciones que hay problemas porque se llena ¿cómo se llama? El vagón, ¿cómo se llama? ¿No? Y ya no pueden ni entrar, o entramos y ya no podemos salir, ¿no? No sé si a ustedes les ha tocado. Y en un tiempo mi esposa y yo decíamos, vamos a la terapia, porque hay que tomarlo por el lado amable, porque nos apachurraban y todo eso, nos sentíamos como una terapia, unos masajes decíamos, ¿no? Siempre hay que tomarlo por el lado amable, porque si usted empieza a renegar, es peor el asunto, ¿no? Y me acuerdo que un día mi esposa y yo íbamos para la Central Norte y no podíamos salir, está bien apretado. Y yo le decía a mi esposa, con toda seguridad le decía, vamos a salir. Estas mismas personas nos van a sacar, vas a ver. Así iba yo confesando y como que les toqué con el corazón. Y sí, bájese señora. Y le dije a mi esposa, si logras a pasar, nomás regrésate a una estación y acá te espero. Bueno, estoy hablando de esto porque es parecido a lo que le pasó al pueblo de Israel. Iban por jornadas, pero ellos no iban por el metro ni por el tren suburbano, iban en el dosh, pies, ¿no? Iban caminando. Y por eso es que tenemos que hacer una pregunta, porque déjenme decirles que hay hermanos que dicen que no tenemos que tomar el Antiguo Testamento porque ya pasó, que solamente el Nuevo Testamento. Y hay otros que dicen que solamente el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos una Biblia que tiene 2 testamentos. El Antiguo Testamento es como una sombra y el Nuevo Testamento es la realidad. Si no tuviéramos el Antiguo Testamento, no podríamos dar una explicación de lo que dice el Nuevo Testamento. Ambos testamentos se necesita para dar una palabra acertada. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué tenemos que estudiar las jornadas del pueblo de Israel? Porque ellos tuvieron una salida de Egipto hasta su arribo a la tierra de Canaán. Y si nosotros pusimos atención en los versículos del 1 al 2 del Números 33, dice, estas son las jornadas de los hijos de Israel, que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos, bajo el mando de Moisés y Aarón. Y a este versículo 2, Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. O sea que a lo mejor Moisés no quería escribir, pero Dios le dijo, te mando a que escribas, escríbelo. Y dice, y estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. O sea que ninguna jornada de las 42 salió por una casualidad, sino que Dios arregló. Y en cada jornada vamos a estar viendo las experiencias del pueblo de Israel. Y por supuesto en esta travesía, en estas 42 jornadas, en un momento estaban bien animados, bien contentos, pero llegó un momento también, llegó un momento en la vida de ellos de que llegó el desánimo. Y eso se asemeja mucho a nosotros, porque hay ocasiones en que estamos muy animados, muy alegres, muy contentos, queremos hacer todo, ¿no? Y de repente como que nos desanimamos. Y eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. Y en cada estación, en cada jornada, vamos a estar viendo qué cosas fueron los que los desanimaron a ellos, ¿no? Hoy me toca dar la jornada de Sukkot en Coajimalpa y me gustó esa jornada. Bueno, todas las jornadas están bonitos, pero esa jornada es bonito porque en esa jornada uno aprende a depender totalmente de Dios. ¿Sabía usted que hay cristianos que no dependen totalmente de Dios? Y a veces me incluyo, porque no le creemos a Dios. Y Jesús sabía, porque Él dijo, hombres de poca fe. ¿Por qué dudaron? Él siempre le decía eso a los discípulos. Y esas palabras son para nosotros también. Pero vamos a estar viendo
cuando Israel estaba efectuando esta travesía, este viaje. Y dice que Dios le ordenó porque mandato, dice, Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Entonces Dios le ordenó a Moisés que escribiera estas jornadas, porque Dios estaba pensando en nosotros. Estaba pensando en nosotros, y ahorita les vamos a citar versículos que dice que lo que se escribió fue como ejemplo para nosotros, se escribió como ejemplo para nosotros, ¿no? Vamos a leer 1 Corintios, capítulo 10, versículo 6 primeramente, y luego el versículo 11. 1 Corintios 10, versículo 6 y el 11. Y el apóstol San Pablo escribió al respecto. 1 Corintios 10, 6 dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Vamos a leer versículo 11. Y sigue repitiendo lo mismo. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Alcanzar los fines de los siglos significa que somos personas que estamos viviendo en los últimos tiempos. Hermanos, por el libro de Daniel, nos damos cuenta que estamos viviendo en el último tiempo. Ahí en el seminario en Pachuca se nos habló que de las 70 semanas de Daniel, falta la otra semana, bueno, la media semana. No la última semana, porque usted va a encontrar en internet que muchos dicen que falta una semana de 7 años y explican, dan detalles, pero de acuerdo a lo que Daniel dice que faltan, de acuerdo a ese conteo, faltan nada más 3 años y medio. Y estamos a punto de ver todo eso, ¿no? Y esto que estamos hablando, algunos hermanos no lo pueden entender, sobre todo los jóvenes, sobre todo los que están construyendo casas, sobre todo los que tienen planes, ¿no? Y dicen, entonces ya no me voy a casar, entonces ya no voy a estudiar, ¿no? Cásate, estudia, mientras estás haciendo, el Señor viene y estás haciendo lo correcto, el Señor, el Señor te toma en cuenta, ¿no? Pero aquí, cuando habla de los que han alcanzado los fines de los siglos, está hablando a nosotros. Estamos viviendo en un tiempo crucial. ¿Se acuerdan que hace algunos años atrás hablamos de que desde que comenzó el año 2020 al 2030 iban a ser años cruciales? Años donde vamos a ver cosas que nunca habíamos visto, ¿no? Y ya lo vimos con la pandemia. Y espérese cuando llegue el 2026, estamos en el 2025, a inicios ya llevamos ya casi 2 meses, faltan todavía 10 meses y van a ver ustedes cosas que vendrán. Pero no es para que nos asustemos, pues, no es para que nosotros tengamos temor, sino que al contrario, es lo que estamos esperando. No sé si ustedes están cansados de este mundo. Yo sí estoy cansado de este mundo, porque este mundo, si no tenemos cuidado, este mundo nos arrastra, nos engaña, nos engatusa, nos aparta del amor de Cristo. Entonces, estamos viviendo los últimos tiempos antes de la venida del Señor. Entonces, cuando estamos, al hablar de las jornadas, queremos aplicarlo en la salvación completa de los creyentes. Y esta salvación completa está ilustrada por medio del viaje de Israel desde su salida de esclavitud de Egipto hasta su arribo a la tierra prometida, la tierra de Canaán. Cuando Dios, por medio de Moisés, fue y les habló a los israelitas que estaban esclavizados en Egipto, les dijo que era llevarlos a una tierra donde fluye leche y miel, en la tierra de Canaán. Por eso ellos entraron a Egipto por una hambruna. ¿Se acuerdan ustedes en la Biblia, los relatos de la Biblia, que dice que hubo hambre?
Entonces, ¿qué hizo Jacob con sus hijos? Tuvieron que ir a Egipto, y así pasó con nosotros. Nosotros también tuvimos que caer en el mundo. Cuando nosotros nacemos en esta tierra, ¿qué es lo que pasa primeramente? Inmediatamente estamos en este mundo. Pero la meta es salir, porque Dios no quiere que estemos aquí. Por eso en Juan 17 Jesús oró por nosotros. Dijo, no ruego por el mundo, sino ruego por estos. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes. O sea que nosotros tenemos que entender que así como el pueblo de Israel, ellos estaban esclavos, eran esclavos o estaban en la esclavitud de Egipto, nosotros también éramos esclavos del pecado, estábamos en el mundo. Y lo mismo que pasó con ellos es lo que va a pasar con nosotros, o de hecho ya está pasando. Ya está pasando. Leamos Eclesiastés 1:9. Este versículo me gusta porque lo mismo que pasó, o lo mismo que fue, lo mismo se hará. Dice Eclesiastés 1:9, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. O sea que cuando estoy diciendo que van a venir cosas que nosotros nunca habíamos visto, estábamos hablando de nuestra generación. Porque yo tengo 45 años. Y en esos 45 años no había yo visto cosas que han estado pasando últimamente y que van a pasar, ¿no? Pero no hay nada nuevo porque se va repitiendo. Entonces, quiero aplicar este principio, que lo que le pasó al pueblo de Israel es lo que le va a pasar a la iglesia, o ya está pasando con la iglesia. Nuestros tiempos son cruciales, porque en el pasado Dios no había guiado a su pueblo a estudiar a su palabra de esta manera. No habíamos escuchado, ¿se acuerdan cuando hablamos de la preexistencia? Cuando regresamos de Giliapan se habló de la preexistencia, y muchos de nosotros dijimos, ¿y qué es eso, no? ¿De dónde sacan eso? Por supuesto que no está en la Biblia la palabra preexistencia así como tal, pero se puede entender. Usted sabe lo que quiere decir preexistencia. Efesios 1:4 dice que según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Romanos 8:29 dice que a los que antes conoció. ¿Cuándo nos conoció? Antes de la fundación del mundo. Dice Pedro también que elegido según su presciencia, su conocimiento anticipado, ¿no? Entonces, hermanos, son cosas que Dios tiene que abrir su palabra. Él a Daniel le dijo, cierra los libros, porque no es para tu tiempo, pero será para el tiempo del fin. Y con Juan en Apocalipsis no se cerró, sino que Dios dejó abierto, porque, y más en ese tiempo, a Daniel se le dijo que la ciencia se aumentaría, ¿no? Entonces estamos en ese tiempo donde Dios va a abrir su palabra, pero necesitamos estar atentos, necesitamos estar abiertos a su palabra, porque si usted dice, es que yo no estoy de acuerdo con eso, nunca lo he escuchado, pero eso no indica que estamos mal, o que usted tiene la razón, o que tiene la verdad, simplemente que usted no se ha metido a estudiar la palabra, no se ha metido a tomar la palabra. Es por eso que a veces dice, ¿será o no será? ¿Y dónde está eso? ¿Dónde lo sacan? Pues de la Biblia, ¿no? Por eso necesitamos estar abiertos, estar atentos de lo que el Señor nos va a estar hablando, porque es nuestra preparación para la transición que viene. Va a venir una transición, y si nosotros no estamos preparados, entonces nos va a sorprender ese momento que el Señor solamente en su potestad sabe. Dice que el día y la hora nadie lo sabe, pero sí podemos saber las razones, los tiempos, que son los años y los meses, ¿no? Entonces, hermanos, estamos viviendo un tiempo crucial, en tiempos donde Dios va a abrir su palabra, y mi oración es de que todos ustedes se unan a hablar esto con nosotros. Tenemos que hablar a nuestros familiares. Son cosas que no se habían hablado. Tenemos que hablar acerca tenemos que evangelizar, pero también necesitamos esto, porque esto es profundo. Necesitamos avisarles. De hecho, entre nosotros mismos tenemos que animarnos, porque como les decía hace un momento, de repente nos viene un desánimo, nos viene una situación por las jornadas
por la jornada en que cada uno de nosotros llegamos a vivir, eso nos desanima. Y a veces sentimos que ya no podemos, pero tenemos que entender que Dios arregló. Cada situación, cada experiencia que hemos de pasar, Él lo arregló porque la necesitamos, la necesitamos. Entonces, dice Proverbios 25:2. Le decía que lo que estamos hablando no es nada nuevo. El apóstol Pablo, él lo habló en el primer siglo. Entonces, Dios ha ido abriendo su palabra poco a poco, y más sobre todo el último tiempo. Pero también Él quiere que nosotros seamos buenos estudiantes de su palabra, personas que amamos la verdad, porque dice Proverbios 25:2, gloria de Dios es encubrir un asunto. O sea que lo que Él ha de hacer, lo encubre, lo oculta. ¿Por qué creen ustedes que Él lo encubre, lo oculta? ¿Alguien sabe por qué? No es para todos. ¿Se acuerdan que Él dijo, los discípulos le dijeron, Señor, ¿por qué les hablas en parábolas? Porque hay gente que no tiene que entender, pero usted sí tiene que entender esto. ¿Y quiénes somos usted y yo? Él le plació escogernos. Él le plació elegirnos a nosotros. Y Él quiere que nosotros, dice, pero honra del rey el escudriñarlo. Si nosotros somos gente que amamos la palabra, amamos el escudriñar, entonces Él nos abre su palabra. Amén. Y siempre repetimos que esto no es para sentirnos mejores que otros hermanos, no, de ninguna manera. Por eso le digo que tenemos que compartirles a ellos, tenemos que hablarles esto para que también ellos salgan de la confusión, porque aún la confusión es soberana. Pablo mismo aquí, cuando él escribió alguna de sus epístolas, él se consideró como un abortivo. Es decir, él entendió estas verdades antes de tiempo. Ustedes lean las 14 epístolas de Pablo y ya hemos estudiado algunas epístolas y él entendió estas verdades. Entonces debemos de entender que de la manera que Dios usó a Pablo en su tiempo, era algo que se entendería hasta en los fines de los siglos, y esto se está entendiendo. Vuelvo a repetir, no somos los únicos que estamos predicando. Hay muchos hermanos que ya se están atreviendo a predicar la palabra. Yo he escuchado a un hermano en España, y él me gusta cómo predica, porque Dios le está dando palabra. A varios pastores he escuchado, no solamente Pan de Vida, sino que hemos escuchado hermanos. Tenemos que tener un corazón sencillo, un corazón que ama la pureza. Entonces Dios abre su palabra, ¿no? En la vida de los cristianos y de la iglesia, Dios se mueve en una forma lenta, muy despacio, pero ese mover es progresivo. Por eso tenemos que entender que cómo es de la manera que Dios dice que el pueblo salga de Egipto, de Ramesés a Sucot, y así en cada estación. De la misma manera nosotros tenemos que entender que nuestra vida tiene que ser progresiva, tenemos que avanzar, no debemos de detenernos. Si nuestra salvación está representada por un viaje a través del desierto, eso significa entonces que nuestra salvación es gradual. Es lo mismo decir que es progresiva. La iglesia necesita de personas, de hermanos que están madurando, de personas maduras. Imagínense cómo sería una iglesia donde no hay hermanos maduros. Todos nos pelearíamos unos con otros, nos ofenderíamos unos con otros. Haz de cuenta que si ponemos a puros niñitos en una habitación y con juguetes, ¿qué cree usted que pasaría? Se agarrarían, se pelearían por los juguetes. Porque hay algunos niños que no les gusta compartir. Y otros que quieren todo, ¿no? Y había cómo sería ese lugar. Pero por ejemplo, en una guardería, en un jardín de niños, ¿quién los cuida a ellos? Deben haber personas adultas. Y es lo que se ocupa en la iglesia hoy. Necesitamos crecer, necesitamos avanzar en nuestra salvación. Todos nosotros los creyentes tenemos una salvación de parte de Dios por nuestra fe.
la cual actúa en nosotros individualmente y corporativamente. Porque tenemos que entender esto, porque hay quienes dicen, hermano, es que yo no necesito la iglesia. Ya explicamos en Romanos de que necesitamos la iglesia, necesitamos de los hermanos, necesitamos reunirnos. En el aspecto individual de nuestra salvación, somos salvos, y así lo ilustra Génesis, por medio de varios personajes tales como Abraham, Isaac y Jacob. Pero cada uno de ellos tiene un aspecto de nuestra salvación. A Abraham le dan la fe, a Isaac le dan la herencia y a Jacob la transformación. Esas cosas necesitamos en la vida de la iglesia. Si tenemos fe, ya tenemos la fe, pero esa fe necesita perfeccionarse. Por eso Jesús siempre decía, hombres de poca fe. O sea, ya tienen la fe, pero esa fe tiene que perfeccionarse. Y la herencia es Cristo. Necesitamos que ese Cristo se forme en nosotros. Porque al formarse en nosotros, entonces hay una transformación, hay un cambio de vida en nosotros. ¿Y cuál es el resultado de todo eso? Producir a un José, que es rey, que reinemos sobre todas las cosas. Por tanto, como individuos somos salvos para ser correyos juntamente con Cristo, si completamos nuestras jornadas cabalmente. Por otro lado, somos salvos corporativamente como iglesia. Es decir, colaboramos con Dios para ser galardonados y que se forme Cristo totalmente en nosotros, para llegar a ser los materiales agrupados juntos para formar la casa de Dios, su templo. Dios está deseando su casa. Como cuando se va a construir una casa, se compran los materiales, pero ese no es el deseo, que se compren los materiales y que estén ahí. Se necesita construir, edificar. Gracias a Dios que ya nos trajo aquí, pero aquí tenemos que disponernos, colaborar con Él para que Él edifique su casa, porque su casa somos todos nosotros, amén. Así que el apóstol San Pablo declara algo muy importante, refiriéndose al Antiguo Testamento. Cuando el pueblo de Israel, cuando el pueblo hebreo peregrinaba por el desierto, dice que a su salida de Egipto cruzaron el Mar Rojo y luego experimentaron una serie de pruebas. Y esto está representado por los años que ellos tuvieron para cruzar todo ese desierto. Se necesitó 40 años para cruzar. Pero acuérdense, dicen los historiadores que tan solo 11 días se ocupa desde Ramesés hasta la tierra de Canaán. Se ocupa nada más de Egipto hasta la tierra de Canaán, solamente se ocupaban 11 días caminando para atravesar todo eso. Pero ¿cuántos años Dios los tuvo ahí? 40 años, dando vueltas y vueltas, porque es un arreglo. Ellos no podían saltar o pasar o brincar una jornada. Todas las jornadas eran necesarias para la vida de ellos. Por eso es importante para nosotros los cristianos que todo lo que pasa en nuestra vida, de repente las pruebas, hermano, no son todos los días. Las pruebas nos vienen, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí, cuando yo digo se acabó esta prueba, se pudo arreglar la situación, y digo, vendrá otra, ¿cuándo? No sé, pero va a venir. No, pero si nosotros entendemos que nuestra vida consiste, que es una vida de pruebas, entonces nosotros vamos a saber pasarlas. Y acuérdense pues que es Dios el que va con nosotros. ¿Cómo iba el pueblo cruzando por el desierto? Dice que de día una columna de nube, de noche una columna de fuego. O sea que el Señor nunca los dejó. Dice que Él iba como una roca detrás de ellos y de esa roca brotaba agua. Siempre el Señor iba con ellos, pero Él los probaba porque de repente ellos llegaron a un punto de que no tenían qué comer. Y en vez de clamar al Señor, tener fe y decirle, el Señor ha de proveer. El Señor va a proveer los alimentos, Él va a proveer el calzado, el vestido. Pero ellos, ¿qué hacían? Renegaban y aún decían, yo creo que estábamos mejor en Egipto. Y así pasa con nosotros, porque muchos de nosotros cuando llegamos a la vida de la iglesia, como que se nos vienen una serie de problemas. Tenemos problemas en la casa, con los hijos, con la esposa, con el esposo, con los vecinos, inclusive en la misma iglesia con el pastor. Y decimos, yo creo que
cuando yo no era cristiano, no tenía tantos problemas como ahora. Pero recuerden que es un arreglo, pues. Dios arregló todos los problemas porque los problemas, las pruebas, producen paciencia. Y la paciencia, esperanza. Hay un propósito o sea, nosotros no sufrimos por sufrir. Nuestro sufrimiento es con propósito. Amén. Entonces, si nosotros entendemos eso, cuando viene la prueba vamos a decir, Él me va a sacar. Él, que no dice Pablo que Dios nos va, fiel es Dios, que nos dará juntamente con la prueba la salida para que podamos soportar. No hay prueba que sea inhumana, todo es humano, podemos soportarlo. Pero el problema es de que no hemos entendido en qué consiste nuestra vida en esta tierra. Entonces, en el contexto inmediato de la palabra, de la lectura bíblica que leímos de 1 Corintios 10, 6 y 11, se nos dice que estas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo. Entonces, cuando leamos Éxodo, Números, no es solamente como una historia, sino que es un ejemplo para nosotros. Dice que para que no codiciemos ni pequemos como ellos pecaron. Por eso dice 1 Corintios 10, 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo para amonestarnos a nosotros. ¿Qué es amonestar? Como una llamada de atención. Y es para que veamos que lo que ellos hicieron no lo repitamos. Y en Chimalpa le decía el otro día a los hermanos que allá en Chimalpa que qué bueno es nuestro Dios, ¿no? Usa a otras personas para que nosotros aprendamos. Porque Él pudo haber hecho que nosotros nos hiciéramos en ese tiempo del Antiguo Testamento. Y codiciando y pecando para que los otros aprendan. Pero Dios así lo arregló. Por eso tenemos nosotros que, en vez de quejarnos, como hemos dicho en otra ocasión, debemos dar gracias a Dios porque somos los privilegiados de que llegamos a este último siglo. Desde que Jesús se fue, muchos hermanos, ellos anhelaron ese momento, ese tiempo. Y creo que nosotros anhelamos, ¿verdad?, haber estado cuando Jesús anduvo en esta tierra, pero dice que el mejor vino se sirve al último. Y nosotros, si nosotros queremos, podemos participar de este mejor vino, que es la palabra de Dios. Pero la cosa es cómo reaccionamos nosotros. Porque el pueblo de Israel, cuando Dios les hablaba, ellos tardaban mucho en reaccionar. Dios les hablaba y no reaccionaban, no entendían los tratos de Dios. Nosotros hoy día tenemos que entender los tratos de Dios. Amén. Entonces, la mudanza del campamento es tipología del Antiguo Testamento para nuestra enseñanza. Porque cuando nosotros entremos a la primera jornada, que es Ramesés, y vamos a entender qué significa Ramesés, y luego va a ir a Sucot, que es la segunda jornada, y en esa, cada vez que se movía el campamento, es una enseñanza para nosotros. Y algo importante que tenemos que entender es de que ellos no se movían solos, sino que se movían guiados por la nube. Dios tenía que decirles cuándo tenían que salir. Amén. Por eso, y eso tenemos que entenderlo nosotros. Vamos a leer algunos versículos. Números 9, 15 al 23. Leamos Números 9, 15 al 23. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente, la nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo, muchos días,
Entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, ellos partían. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Eso era literalmente en ese tiempo. Ahora, ¿cuál sería la aplicación a nosotros? ¿Qué tipifica la nube y la columna de fuego? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo se nos dio a nosotros. Por eso tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu. Y muchos de nosotros hemos ignorado la voz del Espíritu. Hermano, hoy estamos a tiempo de escuchar la voz del Espíritu. Cuando nosotros escuchamos la voz del Espíritu es cuando tenemos que mover, tenemos que avanzar. Amén. Pero en realidad Él nos habla. Pero si por mucho tiempo hemos dejado de escucharlo, entonces dice que nuestra conciencia se cauteriza y ya no podemos escuchar al Espíritu, el mover, el guiar del Espíritu desde nuestro interior. Y es por eso que a veces decimos, ¿será la voluntad de Dios que yo haga esto? No habría necesidad de preguntar ni de hacernos esa pregunta. Nosotros mismos nos daríamos cuenta cuándo es que Dios quiere que hagamos tal cosa y cuándo no. Pero ¿por qué nosotros por qué no escuchamos o no percibimos la voz del Espíritu dentro de nosotros? Porque no lo hemos ejercitado. Hoy es el tiempo de empezar a ejercitar nuestro espíritu, porque ahí mora el Espíritu Santo. Amén. Ya entendimos que esta lectura de Números 9, 15 al 23, no es solamente una historia del pasado, sino que fue escrita como un ejemplo. Otra versión dice como advertencia para nosotros los que hemos alcanzado este último tiempo. Aquí vemos que la intención de Dios es empezar a poner orden en medio de su pueblo y enseñar a su pueblo a seguir la nube de su presencia. Fíjense que dice que el pueblo salió como una estampida, todos desordenados. Y es lo mismo pasa con nosotros. Cuando llegamos nosotros, llegamos desordenados a la vida de la iglesia. Nadie sabe lo que es vivir una vida de iglesia. Y es por eso que tenemos que poner reunión tal día, oración tal día, vamos a hacer esto. Y eso los hermanos se van ordenando, ¿no? Entonces por eso que Dios pone las estaciones y por supuesto que pone la nube de su presencia para que el pueblo siga. Es lo que tenemos que aprender nosotros en estas jornadas. Amén. También hace tiempo decíamos que los hermanos dicen, hermanos, nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere. Nos vemos el próximo domingo, si Dios quiere. ¿Es válida esa expresión ahí? No, claro que Dios quiere que nos reunamos porque esa es su voluntad, ¿no? Amén. Esa es su voluntad. Entonces, vamos a leer otros 3 versículos, 2 o 3 versículos del Nuevo Testamento para que nos van a ayudar a comprender estos pasajes, porque no solamente son históricos, sino que son alegóricos, de ejemplo, de tipología, de sombra. Leamos Romanos 15:4. Romanos 15:4. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, o sea que Pablo estaba escribiendo el Nuevo Testamento, pero él estaba refiriéndose a lo que escribió en el Antiguo Testamento. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Oigan bien lo que está diciendo. Porque las cosas que se escribieron antes, estamos hablando del Antiguo Testamento,
para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Amén. O sea, que si nosotros vemos el pueblo, ¿sí llegaron ellos a la tierra prometida? ¿Sí llegaron? Ustedes que han leído. ¿Sí llegaron, sí o no? Sí llegaron. Sí, pero algunos se quedaron, pero la cosa es que sí, hubo gente que sí llegó. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí llegaron o no llegaron? Es verdad que algunos quedaron prostrados en el desierto, pero hubo gente que sí llegó. O sea, es la meta de Dios, que lleguemos ahí a la meta final de nuestra salvación. Pero ¿por qué se quedaron unos postrados en el desierto? Por su incredulidad, por no poner atención a los tratos de Dios, a la forma en que Dios lo estaba moviendo. Y lo mismo puede pasar aquí. Yo estoy seguro que muchos de los que están aquí vamos a llegar a la final, a la consumación de nuestra salvación. Pero también podemos, algunos de nosotros, quedarnos a la mitad si no ponemos atención, si no aprendemos en esta enseñanza, en este ejemplo que nos están poniendo. Amén. Por eso, y ustedes van a leer en algunas escrituras que Pablo está refiriendo del Antiguo Testamento, donde él dice que el pueblo se levantó a comer y a jugar. Yo les pregunto a ustedes, ¿es tiempo de estar jugando a la iglesita? ¿De estar jugando al cristianito? ¿De estar cristianos a medias tintas? Ya no. Estamos viviendo en el último tiempo. Es el momento de aprovechar todo lo que Dios nos está hablando en ese tiempo. Y clamar, gemir, decir, Señor, por favor, crece en mí, concédeme el crecimiento. Cristo, fórmate totalmente en mí. Deseo participar, anhelo participar en la consumación de la salvación. Tenemos que gemir, tenemos que clamar. Dice 1 Corintios 10:6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Entonces, sucedieron como ejemplos. Les dije que son 42 jornadas. No es solamente un ejemplo, son 42 ejemplos que nosotros vamos a estar aprendiendo para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Versículos 10 y 11 de ahí de 1 Corintios 10. 1 Corintios 10, 10 al 11 dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Miren, ya no debe haber murmuración entre nosotros. ¿Qué es murmurar? ¿Sí? O sea, ¿sí entendemos lo que es murmurar? ¿Sí? Ustedes que nacieron hablando español. ¿Sí? ¿Sí entendemos lo que es murmurar? ¿Sí? Entonces ellos, ¿por qué decían, por qué murmuraban ellos? ¿Se acuerdan de Miriam y de que ella murmuró, ¿no? Diciendo, ¿acaso solamente por Moisés puede hablar Dios? ¿Y qué le pasó a ella? Dice que se llenó de lepra. Amén. Entonces nosotros, hermano, en vez de estar murmurando, dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros a quienes han alcanzado los fines de los siglos. No tenemos que murmurar. Tenemos nosotros, hermano, que ser receptivos, abiertos, deseando de todo corazón la pureza de la palabra. Yo les puedo decir que hace como más de 20 años, como 26 años, yo tenía un corazón, sabía que había algo más. Y yo oraba al Señor y también le decía a algunos hermanos, le decía, hermano, pero yo siento que esto no es todo, hay algo más. Y me acuerdo un hermano, él me recomendaba, métete al instituto bíblico para que aprendas a predicar. Pero como tenía un corazón que amaba la palabra de Dios, Dios me llevó bien lejos para conocer esto que estamos hablando. Aunque ya había aquí en México y tuve que llevarme lejos para conocer, y por eso les digo que en su corazón de usted, en el corazón de ustedes debe haber un deseo de querer conocer
la palabra de Dios, amar la pureza de la palabra de Dios, y Dios lo lleva a uno a la verdad. Porque si no, Dios nos podría, si no tenemos ese corazón, Él nos puede meter en la confusión y quedarnos postrados como estas personas, porque dice que ellos murmuraron y perecieron por el destructor ahí en el desierto. Entonces, hermanos, tenemos que amar, tenemos que desear de todo corazón escuchar la voz de Dios. Hace tiempo, creo que fue en Ixmiquilpa, ¿no?, donde se puso un lema en el seminario, decía, escuchando su voz, escuchando su voz. No mi voz, no lo que yo pienso, sino lo que Dios quiere mostrarnos a nosotros. Yo solamente soy un canal de bendición para ustedes. Leamos Hebreos capítulo 3, versículos 5 al 6. Hebreos capítulo 3, versículos 5 al 6 dice: Y Moisés a la verdad fue fiel en la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Fíjense lo que él está buscando, su casa. Pero se requiere de algo, de que nosotros estemos firmes, ¿no?, hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la confianza. Se necesita fidelidad. Necesitamos ser fieles, no al pastor, no a algún hermano, a Dios. Amén. Porque Él ha sido fiel con nosotros, ¿no? Entonces necesitamos Él quiere esa fidelidad de parte de nosotros. Entonces Dios estaba soberanamente y providencialmente siguiendo cuidadosamente los pasos de su pueblo Israel. ¿Ustedes creen que no? Él iba. ¿Usted cree que Él no sabe del problema que usted está pasando? ¿De la situación negativa, adversa que usted está pasando? ¿Usted cree que Él no sabe? Él sabe. Él sabe. Por eso, como Él iba como nube de día y como columna de fuego de noche, Él estaba ahí. Pablo dice que Él era la roca que lo seguía. Imagínense, hermano, Él nunca dejó a su pueblo. Y es lo que nosotros tenemos que entender, que Él nunca nos va a dejar. Que no dice que aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo yo te recogeré, yo te sostendré. Yo estaré contigo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí o no? Entonces, hermano, debemos de ver que así como Él seguía paso a Pablo a su pueblo Israel, juntamente con Moisés, ¿no? Y porque Dios estaba preparando en aquella época un testimonio para esta época en la cual estamos viviendo. Dios estaba trabajando el Antiguo Testamento en función del Nuevo Testamento. Por eso dice que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para el testimonio de lo que se iba a decir. Entonces se tenía que decir que ahora, durante el tiempo del Nuevo Testamento, pero utilizado como tipología, como alegoría, como ejemplo, como figura, lo que aconteció con Moisés y con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento es para nosotros. Recuerden, allá era literalmente la columna de fuego, la nube que iba sobre ellos, literalmente. Hoy eso es tipo del Espíritu Santo sobre nosotros y dentro de nosotros. Solamente que nosotros no hemos ejercitado nuestro espíritu. Tenemos otra vez que regresar a nuestro espíritu. Por eso Pablo dice, ¿no?, si vivís por el Espíritu, si viven por el Espíritu, anden por el Espíritu. Ya vivimos por el Espíritu. Ahora andemos, caminemos alrededor del Espíritu. Porque Él es el que nos guía, Él es el que nos va llevándonos para que avancemos en nuestra salvación. Amén. Vamos a seguir en el próximo mensaje y vamos a seguir poniendo las bases para que cuando lleguemos a la primera jornada y vamos a entender lo que es Ramesés, lo que es Sukkot, es lo que voy a hablar hoy en Chimalpan, la segunda jornada en Sukkot. Entonces vamos a abrirnos, hermanos, para que si Dios nos concede ir al seminario en Ocotlán, Jalisco, podamos nosotros saber lo que el hermano nos está diciendo.
y aún compartir a los hermanos, porque necesitamos, esto no se tiene que guardar, eso se tiene que compartir. Amén. Se tiene que, yo casi no pido que compartan en las redes sociales lo que hablo. Mejor usted hable. Si usted puede hablar, mejor hable, porque usted entonces, usted está entendiendo lo que Dios nos está dando aquí en este lugar. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos tomas en cuenta. En este último tiempo, Señor, que estamos viviendo como iglesia, Señor, vendrán tiempos cruciales, aún difíciles. Pero, Señor, hemos visto que en cada jornada con tu pueblo Israel, tú ibas con ellos. Tú seguías cada paso que ellos daban. Y creemos que en ese tiempo tú nos has de guiar hasta que lleguemos a la consumación de nuestra salvación. Ayúdanos, Señor, a estar atentos a tu palabra, a escucharte, Señor, escuchar tu voz cada vez que se abre tu palabra aquí, Señor. Padre, no permita, Señor, que el enemigo nos confunda. Y creemos, Señor, que él no va a lograr, porque mayor eres tú que el que está en el mundo. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Guíanos, Señor. Queremos aprender de cada jornada, de cada experiencia que tuvo el pueblo de Israel. Señor, creemos, Señor, que de esa misma manera nos llevas. Señor, que cuando venga el desánimo podamos nosotros levantarnos y creer que tú eres la nube que nos guía, Señor. Tú eres la nube que reposa sobre el campamento. Tú eres, Señor, el que estás con nosotros. Gracias, Señor, por esta tarde. Gracias por cada hermano que se hizo presente. Señor, que oramos por nuestros hermanos que no pueden venir, que puedan hacerlo, Señor, para que juntos, Señor, escuchemos tu palabra, escuchemos tu voz. Te damos gracias en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.